cercana está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la bestia levanta, la redención muy cerca ya está. Amén. Muchas gracias, pastor, por estos himnos que han sonado y esa es la esperanza que tenemos y no nos avergonzamos de ella, y hay que proclamar pronto que Jesús viene. Y bueno, queremos, antes de introducir el repaso del libro Conflicto de los Siglos, bueno, indicarles que por la gracia de Dios ya tenemos el libro con nosotros, ya el libro llegó, ya lo tenemos acá en nuestro campo. Ayer lo recibimos, aquí está, recién, libro Conflicto de los Siglos, el libro misionero. Solo resaltar algunos aspectos importantes que llaman la atención, ¿no? Ustedes saben que hay libros y hay libros de libros y hay libros que cambian la visión del pasado, qué ocurrió en el pasado, para que no nos cuenten, sino repasarlo y verlo. También cambia la visión del presente y del futuro. Y este libro, Conflicto de los Siglos, es ese libro que nos ayuda a entender el pasado, nos ayuda a entender el presente, por qué estamos aquí, por qué somos ese pueblo de Dios, cuál es nuestra función, y nos ayuda a tener una visión como Dios quiere que tengamos del futuro, para que podamos vivir con esperanza en medio del caos, en medio de la crisis, y con optimismo y por la fe, con la gracia de Dios, ser vencedores. Así que importante, iglesia, termine sus pedidos con el pastor. Este libro tiene que ser repartido, y más en los lugares donde todavía no tenemos iglesia adventista. Estamos ahí trabajando con esos proyectos con los pastores. Así que ya llegó el libro, en el nombre de Jesús. Pídala con su pastor para que lo podamos tener fresquito con la ayuda de Dios. Dios les bendiga y la paz del Señor esté con ustedes. Y vamos a introducir a nuestro secretario tesorero de nuestra asociación, a nuestro hermano Eduardo Viales, que va a tener el repaso en esta oportunidad, la protesta de los príncipes. Eduardo, adelante. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Feliz sábado. Vamos a continuar analizando, estudiando el capítulo 11 del libro El Conflicto de los Siglos. Es importante que nos mantengamos escudriñando las escrituras y el espíritu de profecía, una joya de la literatura cristiana, El Conflicto de los Siglos, así como otros libros maravillosos que el Señor nos ha provisto a través de el don de profecía. Vamos a analizar este capítulo, como les decía, el capítulo 11, titulado La protesta de los príncipes. La primera protesta de la cual tenemos referencia ocurrió allá en el cielo y ocurrió sin causa. Lucifer protestó contra el gobierno de Dios. Luego, al observar lo que ocurre en la tierra, ya al pasar la escena del cielo a la tierra, descubrimos que el primero que protesta es Dios ahora, y lo que hace
Y lo hace con las palabras que encontramos en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca y Dios al venir a buscarlo le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Quizás no se ve la palabra allí, pero es algo implícito. Pero si queremos conseguir la palabra expresada de manera concreta, podemos ir a las Sagradas Escrituras, allí a Jeremías, el capítulo 11, el versículo 7, en la versión Reina Valera 1960, donde nos habla específicamente lo que Dios dice, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Ese Dios que protesta ordenó también protestar. En 1 Samuel capítulo 8, el versículo 9, ahora pues, dice la versión de Reina Valera 1960, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Si algo existe en el mundo, son las protestas. Toda persona diariamente protesta contra algo al decir no. Pero obviamente son protestas intrascendentes que forman parte de nuestro diario vivir. Pero lo que estamos estudiando es una protesta que tiene trascendencia extraordinaria y que fue registrada en los libros del cielo por el ángel escribano con caracteres dorados. Es una protesta de la cual Dios se dignó o consideró necesario profetizarla y entregarla a dos de sus instrumentos que él usó y previamente les mostró esa protesta. Vamos a ver que nos referimos a un hombre conocido como, o que tenía más bien un apodo así como el ganso de Bohemia. Nos referimos a Juan Hus, quien cuando empezó la situación a ponerse tensa y comenzaron a perseguirlo, y fue citado a Constanza, él dijo lo siguiente, notemos bien los términos, dijo, los malvados han empezado a preparar un traicionero lazo para el ganso, refiriéndose a él mismo. Pero si aún el ganso, que es solamente un ave doméstica, un pacífico animal y cuyo vuelo no es muy alto en el aire, ha roto a través de sus trabajos, otras aves levantando sus cuerpos más arriba en el cielo irrumpirán a través de ellos con mayor fuerza. Y en vez de un débil ganso, la verdad enviará águilas y buitres de ojos agudos. Esta fue una de las premoniciones, por decirlo de alguna manera, que podemos encontrar en la historia. La otra la veremos luego, que fue dada por alguien conocido como el elector, más bien Federico de Sajonia. Pero vamos a la historia de nuestra protesta. El relato nos dice del capítulo 11 que muy a despecho suyo, Carlos V no había podido ejecutar el edicto de Worms, como no había podido ejecutarlo, ¿verdad? No había podido ponerlo en práctica plenamente porque cuando se disponía a dar el golpe aparecía otro grande, el Señor, por supuesto, a través de su providencia, desviando los ataques del enemigo, que utiliza también seres humanos que se dejan utilizar por él para dañar la obra de Dios. Pero cuando Carlos V, quería dar ese golpe y dañar la reforma, entonces aparecían otros, entre ellos un grande, el emperador Solimán el Magnífico, quien frente a los turcos había invadido Hungría y estaba amenazando Viena, de modo que Carlos tenía que desviar el golpe en medio de esas dificultades, y en medio de esa situación ocurre algo que se conoce como la Dieta de Spira en el año 1526 para dar una tregua o tolerancia religiosa en los estados alemanes donde la reforma se había expandido para que los enemigos de la reforma pudieran aliarse, unirse para hacer un frente común. Y es muy interesante que inclusive los que buscaban destruir a la reforma haciendo una causa común entre ellos peleaban entre ellos mismos. Bueno, en la inspiración nos dice que los demonios se pasan peleando entre sí también y solamente se ponen de acuerdo cuando se trata de hacer el mal y guerrear contra el Hijo de Dios y contra el bien. Aquí vale la pena que veamos un incidente. Este capítulo nos habla
que el mismo Papa, en este caso era Clemente VII, celoso por la grandeza del emperador Carlos V, decide respaldar al rey de Francia, conocido como Francisco I, para, según dijo él, equilibrar poderes. Carlos marchó contra Francia con 10,000 mercenarios alemanes, 5,000 mercenarios españoles y atacó en el norte de Italia a las fuerzas coligadas francesas y otras naciones. Pero resulta que triunfa, ¿verdad? Triunfa, pero se le acaba el dinero, los recursos para seguir pagando a esos mercenarios. Ellos obligaron a su comandante a marchar a Roma, saquearon Roma, obligaron a Clemente VII a huir por un pasillo secreto en el Vaticano, que está entre el Vaticano y el castillo de San Angelo, un pasadizo que todavía existe. Allí se refugió por un mes y al cabo del mismo decidió pagar su liberación por la cantidad de 400,000 ducados, alrededor de 67 millones de euros, trayéndolo a términos actuales aproximadamente. Pero bueno, Carlos y el Vaticano hicieron las paces. Pidió disculpas Carlos por haber atacado o saqueado al Vaticano, se vistió de luto en memoria de las víctimas y Clemente VII se cuidó de no ofender, de no incomodar o contrariar a Carlos y por tal razón le niega el divorcio a Enrique VIII de Inglaterra, que estaba pidiendo el divorcio de su esposa Catalina de Aragón, que era tía de Carlos, para entonces casarse con alguien conocido como Ana Bolena. Pero entonces Clemente, a pesar de la fuerte suma que le había ofrecido Enrique VIII, había aprendido la lección y no iba a molestar ahora a Carlos V y trató de mantener la calma en ese aspecto. A las paces se convoca a la dieta de Espira con el fin de aplastar la herejía, según ellos, y Carlos había decidido que si no se podía por la persuasión, entonces se haría por el poder de la espada. Y en esa dieta, ese concilio, esa reunión se aprueban los siguientes puntos. Primero, en los lugares donde la reforma no había sido establecida, se aplicaría el edicto de Worms con todo rigor. Esa fue una de los requerimientos de lo que se había votado, lo que se votó en la dieta de Espira en 1529. Segundo, en los lugares donde el pueblo se había apartado de él y no se le podría hacer conformarse a él sin peligro de levantamiento, se dijo, no se va a introducir ninguna nueva reforma, no se predicará sobre puntos que se prestaran quizás a disputas, no se debía hacer oposición a la misa y no se permitiría que los católicos abrazaran la reforma. Por supuesto que esto era inaceptable. Los príncipes se reunieron preocupados porque ¿acaso es que Roma tiene el derecho de coartar la libertad de conciencia y prohibir el libre estudio de las Sagradas Escrituras? Es cierto que había quedado en ese edicto una especie de libertad religiosa, pero era una libertad religiosa otorgada como si fuera un favor, una concesión, no como un derecho, y solamente cobijaba a aquellos que ya practicaban la reforma. Y entonces la conciencia no contaba para nada. ¿Cómo se iba a estar vivo si no se podía cumplir la misión? Si no se podía seguir predicando, o sea, solo los que ya conocían o habían aceptado la reforma podían continuar con ese estilo de vida, pero ya nadie más tenía la libertad de poder seguir predicando lo que ahora había conocido o lo que ahora creía. Dentro del mensaje se necesita estar vivo, ¿verdad? Estar en acción, estar predicando la palabra de Dios. Y les cortaba esa libertad, porque lo que no se mueve, lo que no está en acción, se muere. Y el enemigo de las almas sabe eso, ¿verdad? Por eso es necesario que la iglesia hoy, mi apreciado hermano, mi querida hermana, sigamos predicando, sigamos moviéndonos espiritualmente, predicando su palabra y llevando la verdad de salvación a muchas almas. Porque Satanás sabe eso, Satanás sabe que lo que no se mueve, se muere. Y la reforma moriría con ellos, solamente con los que conocían, o los que ya habían
tenido ese placer, ese privilegio de tomar en su corazón esos principios que ahora ya habían conocido. No podían expandirlas, no podían compartir con el vecino. Tendrían solamente el derecho ellos solos y allí moriría todo. ¿Qué dijeron los príncipes? Por supuesto, no podían por ningún motivo aceptar ese asunto. Rechazaremos ese decreto. Vamos a rechazarlo. Y nosotros estudiamos en este capítulo que siguieron una escena de debates donde Fernando, el hermano de Carlos, que presidía la reunión, trató de persuadir a los príncipes y ellos se mantuvieron firmes y ante la negativa de Fernando, dijo que el edicto sería promulgado como decreto imperial y lo único que les quedaba era someterse a la mayoría. Y se levantó y salió, y a pesar de los ruegos, no quiso regresar a la sala de audiencias, y entonces los príncipes no tuvieron otro camino que redactar y presentar la célebre protesta, la cual, como ya dijimos al principio, quedó registrada con letras doradas, letras de oro en el cielo, y la cual Federico, el elector más bien, estaba feliz, o estaría feliz de firmar, ya que era la culminación del sueño que había tenido el 30 de octubre de 1517. Este sueño, tal como lo toma la hermana White en Señales de los Tiempos, del 14 de junio de 1833. Según las crónicas de su tiempo, el elector Federico estaba en su palacio, prácticamente a 30 kilómetros de Wittenberg, y el 31 de octubre en la mañana le relató el sueño a su hermano Juan y al canciller. Estaban los tres en su oficina y la hermana White lo resume de esta manera. La fiesta de todos los santos estaba cerca y el lector, habiéndose retirado a descansar, se recostó meditando acerca de cómo guardar el festival y estaba orando por las pobres almas del purgatorio y rogando la dirección divina para él, sus consejeros, su pueblo para conducirse según la verdad. Así ocupado se quedó dormido y soñó que un monje, un verdadero hijo del apóstol Pablo, fue enviado a él y que todos los santos lo acompañaban con el propósito de testificar que él no venía a maquinar ningún fraude, sino que venía a cumplir la voluntad de Dios. Estaba soñando, recordemos. En el sueño no le mandó ángeles, y es interesante aquí, ¿verdad? No le manda ángeles. Es importante hacer esta pausa aquí y destacar este asunto de la bondad de Dios. Qué condescendencia de Dios, ¿verdad? En el sueño no le manda ángeles para que acompañen a ese fraile o a ese monje, sino que le mandó los santos en los cuales creía el elector Federico, para que esos santos dieran testimonio de que ese fraile era un verdadero hijo del apóstol Pablo. El amor de Dios, la condescendencia de Dios para iluminarnos a partir de donde nosotros estemos. Dios es bueno, mi apreciado hermano, mi querida hermana. Dios es misericordioso y bondadoso y permite que, de acuerdo a la luz que hemos recibido, nos va guiando a toda verdad. Bueno, eso hizo con este elector Federico. Seguimos con el sueño. Ellos, hablando de los santos, le pidieron al lector que al monje se le permitiera escribir algo en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y el monje comenzó a escribir, las letras eran tan grandes y tan brillantes que podían leerse a gran distancia, y el lapicero que usaba era tan largo que su extremo alcanzaba a Roma y hería los oídos de un león que estaba echado, y se sacudió la triple corona de la cabeza del Papa. Todos los cardenales y príncipes corrieron para sostener esa corona, y como el mismo soñador se unió también, él vio como él mismo se unió al sueño en el esfuerzo para sostener la corona del Papa, y el soñador se despertó muy alarmado y enojado con ese monje que había utilizado un lapicero tan torpemente, y de nuevo se durmió y el extraño sueño continuó. El león perturbado comenzó a rugir y Roma y todos los estados contiguos corrieron para preguntar, y el Papa ordenó que el monje fuera restringido y demandó esto especialmente del lector, ya que el monje vivía en sus dominios. Una vez más el lector se despierta y ruega a Dios que preserve al Santo Padre, ¿verdad?, el Papa, y se le volvió a dormir.
Y todavía el extraño sueño continuaba. Y él vio todos los príncipes marchando en multitud a Roma y a todos luchando por quebrar el misterioso lapicero. Y sigue diciendo, según el sueño de Federico, el lector de Sajonia, sigue diciendo, sin embargo, entre más se esforzaban por quebrarlo, este se volvía más duro. Y cuando ellos le preguntaron al monje dónde lo había encontrado y por qué era este tan fuerte, él replicó que él lo había conseguido de uno de sus maestros de escuela, que este perteneció a un ganso bohemio 100 años antes y que era fuerte porque ningún hombre podía quitar la médula de él. Repentinamente el soñador escuchó una protesta y entonces un gran número de bolígrafos salieron del largo lapicero del monje. Federico termina narrándole su sueño a su hermano Juan y al canciller que estaba con él en su oficina. Le dijo, desperté y ya era de día. Ahora, en el siguiente diálogo, según las crónicas, por supuesto, según la historia, el duque Juan, cuñado de Federico, termina el sueño, se dirige al canciller y le dice, señor canciller, ¿qué os parece? Como si tuviéramos aquí un José o un Daniel inspirado por Dios. Y el canciller que estaba ahí le responde, vuestras altezas saben el proverbio del vulgo que dice que de los sueños de los jóvenes, de los sabios y de los grandes soñadores, o señores más bien, tienen ordinariamente alguna significancia oculta. Pero la de este sueño no se sabrá de aquí en algún tiempo, cuando lleguen las cosas que tienen relación con él. Por lo tanto, dejar su cumplimiento a Dios y encomendarlo todo en su mano. El duque Juan responde, pienso como vos, señor canciller. No es necesario que nos rompamos la cabeza para descubrir lo que esto pueda significar. Dios sabe dirigir todo para su gloria. Y entonces interviene Federico, el lector. Interviene Federico, el elector, más bien, hágalo así, nuestro fiel Dios. Sin embargo, yo nunca olvidaré este sueño. Se me ha ocurrido en interpretación, pero la he guardado para mí y el tiempo dirá si tal vez acerté. Permítanme un momento, voy a conectar la computadora. Ahora sí. Federico no contó su interpretación, solamente él dijo, tengo una interpretación allí que me la voy a guardar. Él no la contó, no sabemos si tal vez acertó en su interpretación, pero lo que sin duda nunca imaginó que esa misma tarde, el 31 de octubre de 1517, el sueño empezó a cumplirse porque sin comunicarle a nadie, el fraile del lapicero escribió en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 tesis. Y el sueño siguió desarrollándose a partir de ahí, pero le recuerdo que el sueño terminó así. Repentinamente el soñador escuchó una protesta y un gran número de lapiceros salieron de ese lapicero del monje. Así es que ahora vamos a la protesta de 1529, la protesta de Spira, que dice, protestamos por medio de ese manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor, salvador, y que un día será nuestro juez, como también ante los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos más bien nuestro consentimiento ni adición de manera alguna al propuesto decreto en todo lo que sea contrario a Dios, a su palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. ¿Cómo ratificar nosotros ese edicto? No podemos admitir que cuando el Dios Todopoderoso llame a un hombre a su conocimiento, no se le permita abrazar ese conocimiento divino. O sea, cuando Dios haga que alguien tenga más luz, no se le permita que pueda poner en práctica esa luz que ha adquirido. No hay doctrina verdadera sino la que se conforma a la palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina y estamos resueltos. Escribieron los príncipes en esa protesta de Spira de 1524. Estamos resueltos por la gracia divina a mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra de Dios sola, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Amén. Sin alteración de ninguna especie.
Esta palabra es la única verdad. Por tanto, dijeron ellos, rechazamos el yugo que se nos quiere imponer, o el yugo que se nos impone. Reiteramos que si Federico, el elector, hubiera estado vivo, sin duda habría firmado con una emoción parecida a la que experimentó el anciano Simeón cuando, tomando al niño en sus brazos de María, elevó los ojos al cielo, sus ojos al cielo, y le dijo: Señor, ahora despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Sin embargo, él no pudo saborear ese deleite porque había muerto en 1525. Pero Juan, su hermano y sucesor, encabezó la lista de los 6 príncipes firmantes de la propuesta. Ellos firmaron la propuesta y él encabezó, su hermano, la firma de esa propuesta. Vemos allí la lista de esos príncipes que firmaron en primera instancia esa propuesta. Y es interesante cómo notamos en el dibujo que estoy colocando en pantalla allí, a Juan leyendo la protesta ante la silla vacía de Fernando, quien había abandonado la sala y no quiso entrar, como lo vimos al principio. Los 6 príncipes firmantes fueron acompañados por la firma de los representantes de 14 ciudades imperiales de ese entonces, que estaban allí en lista. Vemos allí el nombre de esas ciudades imperiales que suscribieron también la propuesta. El acto de ese día, nos dice la inspiración, grabado quedaba en la memoria de millares de hombres y consignado en las crónicas del cielo, donde ningún esfuerzo humano podía arrancarlo. Pero siguieron los conflictos. Como el asunto no se arregló, ahora se cita una dieta un año después, la dieta de Habsburgo, donde Carlos dijo que él iba a dirigir en persona esa reunión. Cuando se pidió que el elector tenía que venir, tenía que llegar a esa reunión, los amigos le aconsejaron que no fuera. Era un tremendo peligro, podría ser una trampa del rey Carlos V, el cual quizás teniéndolos a todos ellos, al elector y a los príncipes, podría atraparlos y dañarlos, etcétera. Caer en las garras de ese enemigo tan terrible y tan fuerte como era el rey. Pero Juan el elector afirmó su rostro, como lo hizo Jesús, camino a Jerusalén, ¿verdad? Como lo dice Lucas capítulo 9, cuando llegó su tiempo, él afirmó su rostro, Jesús. Pero como nos dice el Evangelio de Juan, también capítulo 11, los discípulos, empezando por Tomás, le dijo a los demás: bueno, vamos también para que muramos con él. Así le sucedió a los acompañantes del elector. Muchos acompañaron con pesimismo, con temor, con angustia a la muerte, pero los acompañaba, lo acompañaron, y entre los acompañantes iba un hombre que llegó hasta donde pudo hacerlo, un músico que cantaba muy bien también, y durante ese viaje prepara una composición que nos llega hasta hoy. Yo no sé si usted conoce ese himno que se titula Castillo fuerte es nuestro Dios. Mientras ellos iban en esa zozobra, este músico iba cantando: Castillo fuerte es nuestro Dios. Imaginen el temor que ellos sentían, ¿verdad? Pero iban en el nombre de Dios y con el poder de Dios. Y esa música los llenó de valor. Castillo fuerte es nuestro Dios, con su poder nos librará de este trance agudo. Pero entre otras cosas dice: los hijos, la mujer, todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda. Lutero fue el que compuso esto. No está componiendo teoría. Tiene significado, y un significado muy especial para él este himno. Los hijos, la mujer, todo ha de perecer. Tiene significado cuando él expresa estas palabras, porque los que lo acompañaban ahora, hace 1 año y medio antes, lo acompañaron a sepultar a su hija Elizabeth. De modo que ese canto sale del corazón de Lutero. Se presentaron 21 puntos de fe y 7 puntos problemas teológicos, como la misa, celibato, la confesión, los sacramentos. Problemas en la enseñanza regular y popular. Ciertamente se deja claro que esta
estaba libre de asuntos políticos, dejando claro que la autoridad suprema de la palabra en materia de fe debe y tiene que haber separación entre el Estado y la Iglesia, y por supuesto esa autoridad suprema es la palabra de Dios. Y se le llamó el día más grande de la Reforma. ¿Por qué? Bueno, se cumplió lo que dice el Salmo 119:46, hablaré tus testimonios delante de los reyes. Y eso pasó en esa ocasión. Dios, mi apreciado hermano, mi querida hermana, también nos insta para que hablemos delante de las personas como nosotros, comunes y corrientes, pero también delante de reyes, de príncipes, de presidentes, de ministros, de personas que están en puestos allí elevados, ¿verdad? Hablando en el ámbito político, civil, etcétera. El Señor nos manda a que prediquemos y no tengamos ningún temor, porque el que va delante de nosotros es el Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios y Él es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Amén. Amén. Claro, hay grandes principios del protestantismo que fueron manifestados acá. La palabra de Dios es la autoridad suprema por encima de la autoridad de la iglesia visible, y eso lo tenemos claros. La conciencia está por encima de la autoridad del magistrado civil. Niega la competencia del poder civil en asuntos religiosos y dice con los apóstoles debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Manifestó en esa reunión. Al creyente le asiste el derecho de expresar sus convicciones tocante a la verdad. ¿Qué lecciones aprendemos? Una lección que podemos aprender en este capítulo es que no ha cambiado nada el modo en que trabaja el enemigo de Dios, Satanás, contra Dios y su palabra. Él se opone hoy, tanto como en el siglo XVI, a que las escrituras sean reconocidas como guía de la vida, de nuestra vida. En la actualidad los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas, preceptos, y se hace muy necesario volver al gran principio, ese gran principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia como regla de fe y el deber. Y esa debe ser nuestra guía, mi querido hermano y hermana, la Biblia y solo la Biblia. Los fieles siervos de Dios no trabajamos solos, no se sienta desamparado, no se sienta solo cuando usted proclama el evangelio. Mientras los principados y potestades de los espíritus malos se ligaban contra ellos, el Señor no desamparaba a su pueblo. Si sus ojos hubieran podido abrirse, habrían tenido clara evidencia de la presencia y el auxilio divino que les fueron concedidos como a los profetas de la antigüedad. Recuerda, quizás el siervo Eliseo mostró a su amo las huestes, mostró al siervo más bien las huestes enemigas que los rodeaban sin dejarles cómo escapar, y el profeta oró allí en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 17, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vean. Y aquí el monte estaba lleno de ¿qué? Dice, de carros y caballos de fuego, y el ejército celestial protegía al varón de Dios. Del mismo modo, había ángeles que cuidaban a los que trabajaban en la causa de la reforma en este momento de la historia en el cual se basa este capítulo 11. Claro, del lugar secreto de la oración fue donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la reforma. Ahí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas, las promesas que Dios nos ha dado a usted y a mí en las Sagradas Escrituras. Si no visitamos ese lugar secreto, mi apreciado hermano, mi querida hermana, el lugar secreto de oración, o sea, si no oramos a Dios y nos encomendamos a Él, estamos en un peligro mortal. Por eso yo le invito para que oremos, para que en familia, individualmente, como iglesia, oremos siempre y mantengamos esa conexión con el cielo, porque de esa conexión depende todo, ¿verdad? Y el estar desconectados de Dios implica un peligro mortal. El triple mensaje angélico de Apocalipsis 14 es la última gran protesta que debe conocer el mundo. Y Dios nos ha dado ese privilegio de comunicarlo al mundo, de protestar, sí, de protestar y comunicar al mundo ese maravilloso mensaje de Apocalipsis 14
Hay un pueblo que recibió ese cometido en estos últimos días. Usted y yo formamos parte de ese pueblo, un pueblo diferente, un pueblo especial, el pueblo en el que usted y yo estamos en este momento. Así es que demos honra y gloria a Dios y permitamos que el Señor nos siga guiando como lo ha hecho hasta ahora en la proclamación de su santo evangelio. Y recordemos, no estamos solos. El Señor va delante de nosotros como castillo fuerte. Él es nuestro Dios. El Señor me le bendiga grandemente. Muchas Somos gracias. príncipes y Amén. princesas. Amén, amén. Gracias a nuestro hermano Eduardo Princesa. Viales por estos énfasis, resumen del libro y aplicación. Y resaltamos ese himno que hoy en día igual repercute. Y no lo olvidemos, castillo fuerte es nuestro Dios y en momentos tormentosos eso aplica muy bien. Así que sigamos adelante, proclamemos el mensaje que tenemos que proclamar, seamos como nuestra historia pasada nos muestra el valor en el nombre de Jesús de hablar el mensaje de Dios como debe ser. Que Dios nos ayude a proclamar este mensaje final, Evangelio eterno, en el contexto de Apocalipsis 14. Eduardo, ¿puedes cerrarnos con una oración, por favor? Inclinemos el rostro y oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Estamos en un conflicto difícil, duro con el enemigo, Señor, pero no estamos solos. Tú, Señor, vas delante de nosotros como poderoso gigante. Nos guardas, nos proteges, nos das sabiduría en todo, Señor. Por eso, Señor, necesitamos estar conectados contigo, Señor, por medio de ese instrumento maravilloso que has provisto y que es la oración. Ayúdanos, Señor, a no desconectarnos de ti en ningún momento, Padre. Permite, Padre, que cada día, no importa si estamos de rodillas, si estamos caminando, si estamos conduciendo, si estamos estudiando, trabajando, Señor, que estemos siempre conectados contigo por medio de la oración. Que estemos hablando contigo en nuestra mente. Tú escuchas, Señor, a pesar de que nuestros labios no se muevan. Tú conoces lo más profundo de nuestros corazones. Por eso, Señor, ayúdanos, Padre, para que cada día nos aferremos más a ti. Que cada día, Señor, podamos hacer la labor que tú nos has encomendado y es la predicación de este santo y hermoso evangelio para la salvación de muchas almas, Padre. El tiempo en que tu regreso llega, está cerca. Y eso lo sabemos, Señor, por tu palabra. Por eso necesitamos de forma diligente, de forma con mucha fuerza, Señor, y con poder de lo alto, predicar este santo evangelio. Danos la sabiduría para hacerlo, Señor. Capacítanos y permite, oh Dios, que no sea con nuestra propia fuerza, sino con el poder de tu Santo Espíritu que lo hagamos, Señor, para bendición de muchas almas. Nos queremos encomendar a ti, encomendamos a tu iglesia en la tierra, a ti, oh Dios. Tú eres el que la guía, la sostiene, Señor, y nos sostiene a cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Jesús rogamos todo esto. Amén. 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 Feliz sábado. Feliz sábado. Amén, gloria a Dios, feliz sábado. Para todos, Que tengan feliz sábado Cámara, todos. vamos a Bien, saludarnos. feliz No sábado. olviden, Feliz sábado ya para está pedido, ya está el Sábado, feliz sábado. Feliz sábado. Maravilloso. Bendiciones. Precioso. Feliz sábado. Bendiciones, feliz sábado. Feliz sábado.